Me tenés que habilitar para poder compartir pantalla, ¿sabes? A ver. No sé, poneme Bueno, como co-host, si querés. ¿no? Ahí puse, a ver, Claro. ya te puse. Exacto. Ok. Listo, ahí voy. Compartir. Y ya estoy, ¿eh? ¿Ahí me ven? A ver. No se está transmitiendo, todavía no estamos no estás compartiendo. Ah, no. Espera que vamos Eh, a de no, vuelta. todavía no. Porque me parece que el sonido de Belén que está compartiendo lo tiene que... Sí. Ah, listo, Deja de perdón. eso. Ahí está. Ahora fíjate, Mariana. Ahí está. Ahí. Fantástico. Bueno, y no Ay, sé qué pasa gracias, acá. genial. Espera que vamos a minimizar esto. Lo voy a pasar así. Oh. Espera que tengo como... Bueno, quedó ahí medio tildado, todavía no cargó bien. Pero bueno, hola a todos. Como me presentaron recién, yo soy Mariana Ríos, soy egresada de la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Odontología. Soy odontóloga hace 20 años. Hace 5 años que hice un posgrado en endocannabinología y terapéutica canábica en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, a partir de ahí empecé por mi hijo, en realidad, que tiene parálisis cerebral. Más adelante les voy a contar un poquitito la historia de mi hijo y por qué y cómo llegué acá. Pero bueno, pertenezco a 2 agrupaciones. Una se llama Familias Cultivando. En esta agrupación enseñamos a cultivar y enseñamos a hacer el aceite de cannabis y todas las preparaciones que tenemos a partir del cannabis. Y también pertenezco a una agrupación que se llama Educanar. Somos profesionales que trabajamos por el cannabis terapéutico, capacitamos a otros profesionales, trabajamos en investigación, trabajo junto con el CONICET, en la RACME, que es en la parte de investigación básica. También acompañamos a los pacientes en tratamiento con cannabis en este camino, ¿sí? Hoy voy a hacer un breve resumen porque es un conversatorio y está bueno después dejar un poco de tiempo para poder charlar. Nos va a faltar un poco de la introducción de cómo funciona el cannabis en nuestro organismo. Yo solamente quería hoy mostrarles un poco en qué podemos utilizar el cannabis en nuestra profesión, pero más o menos para entender cómo funciona el cannabis en nuestro cuerpo, tenemos que saber que todos tenemos en nuestro organismo un sistema que se llama sistema endocannabinoides, que se une con moléculas que tenemos en nuestro cuerpo, que son endocannabinoides, como la anandamida y el 2-AG, que estos componentes se unen a estos receptores del sistema endocannabinoides y que ejercen un montón de funciones. Estos receptores están principalmente en el cerebro y distribuidos por todo el cuerpo en general, pero también en el sistema inmune, regulan el dolor, regulan el sueño, regulan el apetito, regulan las funciones cognitivas y un montón de funciones más. La realidad es que nosotros damos con Educanar un montón de cursos básicos para que puedan entender un poco cómo funciona el cannabis en nuestro cuerpo. Es muy complejo y es muy amplio el tema, necesitaríamos muchísimas clases para poder entenderlo y lo que necesitamos es, en primer lugar, que se explique en la Facultad de Odontología, en las materias como fisiología, en las materias como patología o como farmacología, lo que es el cannabis medicinal. Yo lucho por eso, hace años que vengo en esta lucha. Insisto en que el cannabis no debería ser un tema de posgrado, sino que debería ser un tema de grado. Es un sistema indispensable que regula todo el sistema, todo el medio interno del organismo y que se debería explicar como cualquier otro sistema, como el sistema hormonal o cualquier otro sistema que existe en nuestro organismo. Así que es una lucha constante tratar de que lo empiecen a poner en las currículas de grado, pero mientras tanto, bueno, acá estoy tratando de difundir este tema y por lo pronto empezar a hacer posgrados, cursos de posgrado para que ustedes puedan entender un poco cómo funciona el cannabis. Pero hoy básicamente les voy a hablar de los usos y aplicaciones que tiene
el cannabis en odontología. Los voy a nombrar y después voy a hacer un breve resumen de cada uno. En odontología, aunque nosotros no lo veamos tan comúnmente, lo podemos tratar, podemos usar el cannabis para tratar el cáncer bucal, lo podemos usar para el dolor neuropático, como neuralgia del trigémino, herpes zóster, trastornos temporomandibulares, lo podemos usar para higiene oral, para enfermedad periodontal, para osteoporosis, para odontopediatría, y para pericoronaritis y dolor agudo. Pericoronaritis y dolor agudo, voy a nombrarlo nada más, porque la realidad es que no tenemos muchos informes científicos, ninguno, básicamente, informes científicos, pero sí tenemos la respuesta de los pacientes que son autodidactas, que se automedican, y tengo varios pacientes que lo han usado, y la verdad que para pericoronaritis y para el dolor agudo funciona muy bien, porque es antiinflamatorio, es analgésico, también es bactericida, pero bueno, no voy a hacer mucha más mención de esto. De todo lo demás, ahora vamos a empezar a hablar un poquito. Sobre el cáncer bucal, lo que sabemos del cannabis es que es antitumoral, porque induce la apoptosis o la muerte de las células tumorales sin hacer esto en las células sanas, que es lo que hace la quimioterapia o la radioterapia. También disminuye las náuseas y los vómitos durante la quimioterapia. Esta parte, perdón, pero me salió, no sé qué pasó acá, salió mal escrita. Como decíamos, es antitumoral porque evita la angiogénesis. La angiogénesis es la formación de nuevos vasos sanguíneos para nutrir el tumor, y también evita la metástasis, evita que las células se desprendan del tumor, viajen por el torrente sanguíneo y invadan otros tejidos u otros órganos. También el cannabis regula el sueño, el apetito y la ansiedad, que un paciente con cáncer o con cáncer terminal tiene estos síntomas muy marcados. Entonces, en las últimas etapas del tratamiento, de la vida del paciente, nos alivia un montón la calidad de vida. Se usa como analgésico también en el cáncer para paliar todos los dolores que pueda producir. Se usa como antiinflamatorio. Importante es que potencia los efectos de la quimioterapia y de la radioterapia, incrementa la sensibilidad de las células cancerosas a la quimioterapia, y algo que es muy importante es que permite reducir la dosis de los opioides o de la morfina, porque el cannabis lo que hace es potenciar los efectos de la morfina, y de esta forma podemos bajar las dosis de estos medicamentos para evitar tantos efectos secundarios. Esperen que paso por acá. Ahí vamos. Bueno, en la enfermedad periodontal, lo bueno es saber que, como les contaba hoy, el sistema endocannabinoides está distribuido por todo el organismo, y tenemos un montón de estudios científicos que determinan que en las encías, en las glándulas submaxilares, en el cartílago y en las células óseas existen estos receptores cannabinoides. También algo que conocemos las personas o los profesionales que estamos en este tema, es que es un potente antiinflamatorio, es un potente analgésico, actúa mediando los efectos inhibitorios de la secreción salival. La secreción, cuando hay una falta, hay un montón de estudios científicos, uno específico que se hizo en el CONICET con un biólogo, se hizo sobre ratas, se indujo a la enfermedad periodontal mediante el exceso de alcohol. El alcoholismo, por ejemplo, lo que hace es disminuir la secreción salival. Como sabemos, la secreción salival es la primera barrera de defensa, y bueno, en casos como el alcoholismo, o en cualquier caso donde haya una baja de la secreción salival, el cannabis lo que hace es regularla. Entonces, en ese sentido, también nos ayudaría en la enfermedad periodontal. Y como les venía contando recién, tenemos receptores cannabinoides, específicamente unos receptores que se llaman CB2, que se encuentran distribuidos por todo el sistema inmunitario. Actúa a nivel de macrófagos, neutrófilos, linfocitos B y T, células microgliares y astrocitos. También sabemos que el cannabis actúa en la reabsorción y neoformación ósea. Esto también está determinado en este estudio que es muy interesante, que está hecho sobre ratones, donde se le indujo la enfermedad periodontal.
también sabemos que es antimicrobiano, es analgésico y es antiinflamatorio. La realidad es que tenemos que hacer un buen repaso de lo que es el sistema endocannabinoides para entender cómo funciona todo esto, pero hoy solamente me voy a limitar a contarles cuáles son los usos que podemos darles en nuestra profesión para empezar a ver la práctica odontológica desde otra perspectiva. Cuando hablo desde otra perspectiva, yo lo que pienso siempre, que capaz que es mi experiencia, pero creo que también es la experiencia de la mayoría de los odontólogos, nosotros somos odontólogos de sillón, estamos muy acostumbrados a ver la boca del paciente, el paciente viene, se queja, le duele una muela, vemos la muela, arreglamos la muela, y como que somos muy puntuales. En cambio en el cannabis es una terapia como muy amplia. Con el cannabis, con esta terapéutica, yo aprendí a ver al paciente como un todo, una persona integrada, que no solamente es una muela, sino que es una cabeza que piensa, una cabeza que siente, tiene muchos receptores, tiene mucha sensibilidad, y a partir de que vemos que el cannabis actúa sobre tantos síntomas, podemos empezar a integrar la odontología desde otro punto de vista. Como les contaba hoy, también es antimicrobiano, es analgésico y antiinflamatorio. Por todas estas características sabemos que el cannabis en la enfermedad periodontal actúa muy bien, no solamente de forma local, sino también por la vía sistémica. Vamos a pasar por acá. Ahí estamos. Bueno, osteoporosis es algo que no solemos ver tan a menudo en nuestro consultorio, pero como les contaba que yo ahora aprendí a ver al paciente desde otro punto de vista, también sabemos que la osteoporosis también causa enfermedad periodontal, también puede causar trastornos temporomandibulares, y es una patología que también está incluida dentro de nuestra profesión. Entonces, lo que sabemos de la osteoporosis y el cannabis es que el cannabis reduce la reabsorción ósea y la formación de osteoclastos, previene la inflamación y el daño óseo, regulando la osteoclastogénesis, actúa como analgésico. Y bueno, lo que se ven en estos estudios, este es un estudio también hecho en ratones, lo que se ve es que se encuentra deficiencia de receptores CB1, de estos receptores que les contaba recién, receptores cannabinoides, y CB2 en los ratones con osteoporosis acelerada. Hay muchos estudios que determinan que el cannabis sirve para la osteoporosis, y por un montón de causas, no solamente atacando la reabsorción y la neoformación ósea, sino evitando la inflamación, también como analgésico, y por un montón de efectos terapéuticos que venimos nombrando desde que empezamos a hablar. Bueno, y en una de las aplicaciones que más utilizo yo son los trastornos temporomandibulares. Los trastornos temporomandibulares, ya lo sabemos, es una serie de trastornos que afectan a la articulación temporomandibular y a la musculatura masticatoria y todas las estructuras asociadas. Ahí vamos. Tenemos todos estos trastornos y yo lo utilizo en todas estas patologías. Trastornos temporomandibulares internos que pueden ser desplazamientos de disco, alteraciones morfológicas del disco, distensión de los ligamentos, sinovitis, capsulitis, luxación mandibular, fractura de huesos mandibulares, tumores mandibulares. Bruxismo es el 75% de mis pacientes tratados con cannabis tienen bruxismo. Dolor miofacial, enfermedades reumatoideas. En otro momento nunca hubiera tratado, o la realidad es que no sabría cómo tratar a un paciente con artrosis, con artritis reumatoidea, con artrosis psoriásica, síndrome de Sjögren. Lo vi en la facultad porque tuve que hacer una monografía para patología, no me olvido más, fue hace 25 años aproximadamente, y hoy en día lo aplico en el síndrome de Sjögren, porque es una patología que ataca las células salivales, y como les contaba hoy, no solamente regula la secreción salival y lagrimal, sino que también actúa como antiinflamatorio, como actúa sobre el sistema inmunitario, y estas enfermedades que tenemos acá en la columna de la derecha, lupus, esclerodermia, espondilitis anquilosante, fibromialgia, gota, tendinitis, son patologías autoinmunes. Entonces, como el cannabis regula el sistema inmunitario porque actúa sobre todos los receptores que están en el sistema inmunitario, bueno, tiene una muy buena aplicación en todas estas enfermedades, y hoy la realidad es que tengo muchísimos pacientes con enfermedades reumatoides.
Y con el bruxismo, que es como les contaba hoy, donde más lo uso, básicamente lo que vengo investigando, hay estudios nuevos que nos dicen que son movimientos rítmicos de los músculos masticatorios, y lo importante que descubrimos ahora es que vienen secundarios a microdespertares. En esos microdespertares hay un aumento en la actividad cardíaca y en la frecuencia respiratoria, que coinciden con los movimientos previos, con los momentos previos al sueño de movimientos oculares rápidos, ¿sí? Y estos microdespertares ocurren entre 8 y 12 veces por hora. Es importante saber esto, de estos microdespertares, porque el cannabis regula el sueño. Entonces, no solamente regula el sueño, sino que también es ansiolítico, ¿sí? Entonces, al regular el sueño, al bajar la ansiedad, y el paciente que pueda dormir sin estos microdespertares que ocurren entre 8 y 12 veces por hora, al paciente tener un sueño prolongado, disminuye obviamente así los movimientos rítmicos de los músculos masticatorios. El bruxismo yo lo veo muy asociado en el consultorio, siempre es buenísimo hacer una buena observación clínica, una buena anamnesis, es importante. Yo lo veo muy asociado con los trastornos del sueño y la ansiedad, como les contaba, ahí trabaja el cannabis. Está asociado con el estrés, con los trastornos oclusales, con malposiciones al dormir, con apneas del sueño. Hay patologías que tienen esta sintomatología del bruxismo, como el síndrome de Rett, como el síndrome de Down, autismo, Parkinson, parálisis cerebral, especialmente la parálisis cerebral espástica, el síndrome de piernas inquietas y las adicciones a drogas más duras, como son la cocaína, el éxtasis, ketamina y otras que producen bruxismo también. Los síntomas del bruxismo los conocemos todos, son el rechinar de dientes, dolor al masticar, fatiga muscular, dolor de cabeza y cervical, sensibilidad y desgaste oclusal, movilidad dentaria, fractura de piezas dentarias, desprendimientos de obturaciones, de coronas y de implantes, infección oral y trastornos de ATM. Lo que podemos decir, el cannabis en todas estas patologías es una terapéutica eficaz. Los efectos secundarios que tiene el cannabis son leves y pasajeros. La realidad es que en mis pacientes los efectos secundarios que he visto y que han sido contados con una mano son somnolencia principalmente, y efecto psicoactivo en un solo paciente. Es bien tolerado por el paciente, disminuye la acción del músculo macetero, tiene un efecto analgésico y antiinflamatorio, es ansiolítico, es miorelajante y regula el sueño. Todo esto, todos estos efectos que producen, está todo comprobado científicamente, y cuando estudien lo que es el sistema endocannabinoides van a entender cómo una sola planta puede actuar en tantos síntomas. Bueno, y en otra de las patologías en donde uso a diario el cannabis es en el dolor neuropático, específicamente en la neuralgia del trigémino. Y en el herpes zóster también tengo pacientes y funciona muy bien. Mis pacientes que vienen con neuralgia del trigémino, la realidad es que en otro momento nunca supe cómo tratar la neuralgia del trigémino, creo que la he derivado siempre, porque la verdad es que no sabía cómo tratarla. Lo que yo veo en mis pacientes con neuralgia del trigémino, en primer lugar, que es un dolor muy intenso, la mayoría de los pacientes manifiestan la sensación de suicidio, es un dolor punzante, electricidad, ardor. Es un dolor que aparece de repente, que se va de repente también, que puede durar unos pocos minutos, que tiene periodos de remisiones, que puede ser unilateral o bilateral. Generalmente los encuentro unilateral, pero tengo pacientes que tienen neuralgia de trigémino bilateral, y lo que me llama la atención en estos pacientes es que vienen polimedicados. Y no solamente que vienen polimedicados, sino que vienen polimedicados y que así y todo todavía siguen teniendo el dolor tan intenso, esa sensación de querer suicidarse, de no saber cómo manejar este dolor. La mayoría de mis pacientes vienen tomando pregabalina, gabapentina, opioides, así en este orden es como vienen consumiendo mis pacientes. Pregabalina es la número 1. El paciente tiene neuralgia del trigémino, va al neurólogo, le da pregabalina, la pregabalina no le hace nada, le aumenta la dosis, no le funciona, le vuelve a aumentar la dosis, no le funciona, le agrega gabapentina, tampoco le funciona.
le vuelve a aumentar la dosis. En vez de quitarle la pregabalina, sigue con la gabapentina y pregabalina, y como tampoco funciona, le agregan opioides, o diclofenac, o benzodiazepinas, ibuprofeno, Valium y paracetamol. Lo que yo veo con toda esta medicación son los efectos secundarios. La realidad es que todos los pacientes manifiestan estos efectos secundarios. Hoy me tocó atender a una que directamente los dejó de tomar a las 2 semanas de haberlos empezado porque eran tan grandes los efectos secundarios que prefería el dolor. Los efectos secundarios que encontramos son aumento del apetito, euforia, confusión, irritabilidad, alteración de la memoria y del habla, alteración en la sexualidad, pérdida del equilibrio, calambres, visión borrosa, temblores, sedación, alteraciones digestivas, paro cardíaco, respiratorio y hasta la muerte. Todo esto es lo que produce este combo de medicamentos. Puede producir, ¿no? No va a producir todos juntos, pero son todas las posibilidades, y la realidad es que yo en mis pacientes veo estos efectos secundarios cuando vienen a la primer consulta. Bueno, y acá están los efectos secundarios del cannabis y por qué hoy yo elijo el cannabis. Los efectos secundarios son somnolencia, mareo, hipotensión, vértigo. Hasta acá son los que yo puedo llegar a ver, ¿sí? Hipotensión es un efecto secundario bastante común, que aparece en las primeras tomas, igual que la somnolencia y que los mareos. La taquicardia, el efecto psicoactivo, los ataques de pánico y la paranoia, la realidad es que con las dosis terapéuticas que yo uso no se ven. Sí se ven en las personas que fuman cannabis, pero en la forma THC elevada. De esa forma sí se pueden llegar a ver todos estos efectos secundarios. ¿Y cuáles son los beneficios del cannabis? Es analgésico, antiinflamatorio, como les contaba hoy, potencia los efectos de los opioides, y como les mostraba recién, mis pacientes vienen consumiendo opioides, regula el sueño y el apetito, mejora el estado de ánimo, mejora la calidad de vida, y uno de los factores más importantes es que podemos reducir los otros fármacos. Tengo pacientes que han dejado de consumir todos los fármacos de un mes para otro, siempre obviamente cuando reducimos los fármacos lo hacemos de forma controlada, lo hacemos de forma pausada, nunca sacamos todos los fármacos de una vez porque la mayoría de esos fármacos producen el síndrome de abstinencia cuando se retiran de una sola vez, entonces lo hacemos de forma pausada y una vez que vemos que el cannabis ya está haciendo efecto. Bueno, también podemos usarlo para la higiene oral, porque el CBD específicamente es antibacteriano, es antiinflamatorio, y el THC es analgésico. Así que yo con mi agrupación Familias Cultivando hicimos una pasta de dientes con cannabis, que la usamos para la enfermedad periodontal y para la gingivitis, y para la higiene oral normal, común, de todos los días. Hay un estudio científico que está hecho en laboratorio, donde se comparan distintas muestras de placa bacteriana, se usan distintos colutorios a base de alcohol, colutorios a base de fluoruro, colutorios a base de clorexidina al 0,2%, y colutorio a base de CBD específicamente, que es un componente del cannabis, y que es el componente que se une al receptor CB2, por eso actúa más que nada en el sistema inmunitario, por eso actúa como antiinflamatorio, pero aparte tiene un montón de propiedades antibacterianas. En este estudio se comparó, usando estos 4 componentes, se vio la reducción de la placa bacteriana, y lo que se llegó a la conclusión es que el cannabis mata la misma cantidad que el clorexidine, mata superiormente la cantidad de bacterias que los colutorios a base de alcohol, y bueno, lo que se vio es que los colutorios a base de fluoruro directamente no mataban ninguna bacteria. ¿Cuál es la ventaja que tenemos? Primero, ya sabemos que es igual de efectivo que el clorexidine. Entonces, en base a eso, vamos a usar esto que es natural, que lo podemos tener en el patio de nuestras casas. Pero la ventaja que tiene es que no tiene ningún efecto secundario, porque es de aplicación local y no mancha los dientes, como hace el clorexidine. Entonces, yo elijo una pasta de dientes o un colutorio, que todavía en nuestro país no llegó, pero sí hay en otros países ya colutorio a bases de cannabis.
Mis pacientes que usan esta pasta de dientes la usan 3 veces por día, durante todos los días, y no han tenido ningún problema. Bueno, y yo hasta antes de dedicarme a esto, me dedico a la odontopediatría desde que me recibí, hace 20 años. Me encantan los nenes, tengo hechos cursos para atención a pacientes con capacidades diferentes. Ahí vemos a la izquierda a Camilo. Camilo es un paciente que tiene parálisis cerebral espástica. Él tiene bruxismo, la mamá me consultó por bruxismo. Bueno, él también tomaba cannabis para su parálisis y lo que hicimos fue agregarle cremas. Yo uso muchas vías de administraciones distintas, uso distintas cepas. Cepas son como la genética del cannabis o de la planta. Hay distintas cepas. Una cepa puede tener mucho THC, que es un componente de la planta, otra puede tener más CBD, o encontramos cepas que son ratio 1.1. Esto quiere decir que tiene partes iguales de CBD que THC. Yo en la práctica diaria hago combinación de todo. Hago combinación de vías de administración, uso la vía sublingual para administrar cannabis de forma sistémica, uso la vía tópica, uso cremas, para hacerlo por la vía local. Ahí lo utilizo mucho para el bruxismo uso mucho crema, y más para los nenes, y más para las personas que no tienen ninguna experiencia con el cannabis, elijo empezar por las cremas. Y en pacientes con neuralgia del trigémino uso la vía vaporizada, que me funciona muy, muy bien. Bueno, Camilo acá usa cannabis por la vía sistémica, para su parálisis cerebral en sí, y para el bruxismo usa crema de cannabis, con CBD específicamente, porque el CBD es miorrelajante y es ansiolítico. Y el otro paciente que vemos a la derecha es mi hijo Alejo. Como les contaba, yo estoy acá en este mundo por Alejo. A ver si me deja. Acá. Este es Alejo. Alejo tiene parálisis cerebral, nació con un derrame cerebral que le produjo un aplastamiento en el cerebelo. Eso lo dejó con secuelas motoras. Él no tiene equilibrio, no tiene control de tronco. Para caminar, bueno, ahí tenía 4 años, pero después aprendió a caminar agarrado de las paredes, agarrado de las manos, siempre asistido. Él tiene déficit de atención, tenía muchos problemas digestivos. Él vomitó desde que nació, estuvimos un mes internado porque no podía deglutir. Hasta los 9 años vomitó todos los días de su vida, hasta que probó el cannabis, y desde que probamos el cannabis no vomitó nunca más. Él toma un aceite hecho de una planta que se llama Orange Juice. Esta planta específica tiene ratio 1.1, como les contaba, iguales partes de CBD que THC, pero aparte tiene un terpeno. El terpeno son sustancias volátiles que tienen todas las plantas, incluyendo las de cannabis, y que tienen un montón de propiedades terapéuticas. Yo que no solo practico la endocannabinología, sino que hago fitoterapia, utilizo otras plantas como las plantas de lavanda, como el limón, que tiene un terpeno que se llama limoneno. La planta de Alejo, que se llama Orange Juice, tiene este terpeno, limoneno. El terpeno tiene un montón de propiedades terapéuticas. Es antiinflamatorio, aumenta la absorción de los cannabinoides en la piel, por eso lo uso cuando hago cremas de cannabis. Pero en el caso de Alejo, la función importante que tiene para él es que evita el reflujo gástrico. Alejo, desde que empezó con el cannabis hasta hoy, no vomitó nunca más. Antes vomitaba todos los días de su vida después de comer. Yo empecé a investigar el cannabis porque a Alejo una de las secuelas que le quedó son ataxias cerebelosas. Son esos movimientos que ven ahí, de la cabeza, del cuello y de los brazos. Son movimientos involuntarios, no los puede controlar. Esos movimientos primero no lo dejan pararse derecho, no lo dejan tener equilibrio, no lo dejan prestar atención. Él no podía hablar con un amiguito porque estaba todo el día sacudiendo la cabeza, no podía prestar atención al pizarrón, se le complicaba, ni siquiera podía tomar la leche en ese momento. Cuando esto lo empezó a hacer de más grande, a partir de los 8 años aproximadamente, a los 9, ya era incontrolable esto, y empecé a investigar y descubrí que el cannabis podía servir para esto. En esa época, fue en el año 2017, recién salía la ley de cannabis medicinal. Empecé a preguntar a todo el mundo si alguien conocía a alguien que vendiera cannabis, porque en esa época pensaba que el cannabis se vendía. Hoy creo que la mejor forma de obtener el cannabis
es por medio del autocultivo. Empecé a buscar un profesional de la salud, no encontré ningún profesional que me acompañara, pero sí encontré una cultivadora solidaria que me donó aceite. Me regaló, me encontré de contrabando cuando pasó esto, ya hacía 3 días recién que el cannabis era legal en nuestro país, que la terapia de cannabis era legal, solamente para epilepsia refractaria en esa época. Me encontré con una amiga de un amigo mío de contrabando en la calle 9 de Julio, un viernes a la noche, como si fuera una narco, como si fuera a comprar droga. Me la encontré en un lugar oscuro, me regaló una jeringa, y cuando me regaló la jeringa me explicó cómo dársela a mi hijo, y me dijo, si esto le funciona a Alejo, vos de la única forma que vas a poder conseguir el cannabis es cultivando. Así que acá estoy, soy una cultivadora solidaria. Ese día me fui a mi casa y le di el cannabis a mi hijo abajo de la lengua, como me había enseñado esta cultivadora, y al otro día cuando nos levantamos, Alejo se levantó así. Al otro día, no tuve que esperar ni un día más. Alejo se levantó derecho, con los brazos abajo del cuerpo, hablando bien, que no lo podía hacer normalmente. Muy bien. Dale, camina el auto. Y esto fue a los 10 días. Yo les contaba que Alejo, hasta antes del cannabis, caminaba agarrado de las manos, él no podía subir las escaleras porque se caía, solamente las bajaba sentado, no podía subirse al auto solo. Alejo mejoró no solamente la parte motora, la parte cognitiva mejoró un montón. Dejó de vomitar desde el día 1 hasta ahora. Él también iba al baño una vez por semana, era algo terrible para él, sufría un montón, la pasábamos re mal, eso ya no lo vivimos más. Alejo lo hace de una forma natural, como cualquiera. Esto es uno de los últimos videos, ahí se puede ver el control de tronco que tiene, la postura, y nosotros, bueno, yo lo veo a diario. Alejo hoy se baña solo, se cambia solo, come solo, hace todo solo, es independiente, mejoró. Él antes leía un libro, leía una hoja y después agarraba y leía la última hoja, no le importaba porque no tenía compresión de texto. Ahora sí, ahora él entiende lo que lee, ahora hace solo las tareas, él tiene tareas virtuales y solo busca su tarea, la hace y le manda el mail a su profesora. Esto era algo impensable. Cuando él iba a la escuela antes del cannabis, yo le sacaba las cosas de la mochila, le abría la carpeta en el lugar a donde tenía la tarea, prácticamente se la dictaba entera yo. Bueno, ahora él hace todo solito. Bueno, y esa es la mini presentación. Espero que les haya gustado. Ahora vamos a conversar un poco más. Estos son los mails a donde me pueden encontrar. marianrio76@hotmail.com es mi mail personal. Me pueden preguntar todo lo que quieran, me pueden escribir, yo siempre contesto. También el mail de Familias Cultivando Cannabis, @gmail.com, que es la agrupación que les cuento, donde les enseño a otras madres y a otros pacientes a hacer aceites, a cultivar, bueno, y tienen un montón de también asesoramiento médico. Y Educanar somos un grupo de profesionales interdisciplinarios, trabajamos con cardiólogos, con psiquiatras, con médicos clínicos, con neurólogos, neuropediatras, de todas las especialidades, somos interdisciplinarios, tenemos grupos de WhatsApp donde intercambiamos todos nuestros conocimientos. Todos los profesionales que estamos en Educanar trabajamos en investigación. Yo estoy, junto con varios de mis compañeros, en una mesa consultiva que es de estudio e investigación del uso científico del cannabis en la Municipalidad de San Martín. Ahí tenemos proyectos donde tenemos un laboratorio propio, donde se prepara aceite, donde hay cultivo, y donde desde la Municipalidad de San Martín estamos buscando poder llegar a todos los hospitales públicos para que las personas tengan acceso gratuito a esta medicina. Voy a dejar de compartir, así les puedo ver la cara a todos. ¿Ahí me ven? No. Ahora sí. Ahí te vemos. Bueno, Acá. muchísimas gracias, Mariana. La verdad que está re bueno poder compartir esto que nos traes. La verdad que es increíble lo que hace el aceite de cannabis y es increíble cómo la has luchado y también cómo te has organizado
en torno como a una necesidad que tenías con tu hijo. Es increíble los cambios que se ven y todo lo que has podido aplicar, digamos, en la odontología. Sabemos que no hay muchas odontólogas u odontólogos que se dediquen a esto, incluso a lo largo digamos, del país o de la provincia estuvimos buscando a ver si había alguna otro referente y no hay. La verdad que está buenísimo que puedas compartir esto con nosotros y con nosotras, estamos muy contentas con tu exposición. Hay algunas preguntas, te voy a pasar una. Bueno, primero hay muchísimas felicitaciones de parte de todos y todas. Gracias. Primero, Jerónimo pregunta, Jerónimo Lazos, yo si querés, si Jerónimo sigue la conversación, si querés, preguntala a vos, Jerónimo, y si no, yo la leo. Bueno, la voy a leer. Dice, ¿qué tipo de extractos se usan para TTM? ¿Solo CBD, planta completa? Bueno, mira, yo te cuento, para trastornos temporomandibulares, como les contaba hoy, yo hago una combinación de vías de administración y de cepas. Específicamente uso cepas altas en THC, índicas en lo posible. Tengo varias cepas que ya están estandarizadas y que las tengo analizadas. Y también uso ratio 1.1. CBD puro yo no uso para ninguna de las patologías que trato, para ninguna. De planta completa, sí, siempre todas las extracciones que hago. Planta completa, cuando hablamos de planta completa, en realidad no hablo del tallo ni de las raíces. Yo lo que uso son los cogollos solamente, pero hago una extracción completa de eso. Cuando hablamos de planta completa, porque si no, tenés en laboratorio donde se hacen extractos puros, por ejemplo, el Combupidiol, que es un extracto de CBD. Para mí lo que funciona es la planta completa, porque hay algo que se llama efecto séquito. El efecto séquito es cuando la suma de todos los componentes del cannabis, CBD, THC, CBD ácido, THC ácido, CBG, terpenos y flavonoides, la suma de todos esos componentes potencia el efecto del cannabis. Así que siempre uso planta completa. Para neuralgia del trigémino uso la vía sublingual y también uso la vía vaporizada con cepas altas en THC. Me funciona súper bien y la vía vaporizada la uso para crisis agudas de dolor. Después para mantenimiento uso siempre la vía sublingual. Bueno, hay más preguntas. Yo invito a que quienes quieran abrir sus micrófonos y preguntarlo, lo hagan, así también se hace un intercambio. Si alguien se anima, si no, igual yo le sigo puedo... contestando a Jerónimo, que me sigue preguntando. Jerónimo, perdón. ¿vos sos odontólogo también? Bueno, Me parece después que contéstame. sí. Te Pero cuento es que me está preguntando... Stomatólogo. Jerónimo, Hola, es sí, odontólogo. buenas tardes, sí, soy odontólogo. Perdón. Las extracciones me estás preguntando si las hago a base de alcohol, aceite o fluido supercrítico. Fluido supercrítico no, que una habitación entera y que es para sacar aceite de cannabis a gran escala, es carísimo y no es algo que nosotros podamos hacer en nuestras casas. A base de alcohol no lo hago ahora. Cuando empecé con Alejo me enseñaron a hacer el aceite a base de alcohol. Después estudié un montón, estudio a un investigador que se llama Dustin Sulak, que habla mucho sobre los cannabinoides ácidos, sobre las microdosis, sobre los terpenos. Entonces lo que yo hago son macerados, macerado en frío y macerado en calor. Mezclo el aceite de lo que quieras hacer, yo uso específicamente el aceite de coco, porque para los nenes cae mucho mejor que el aceite de oliva. Uso 10 gramos de flores, 150 mililitros de aceite de coco, lo trituro todo, lo pongo en un frasco cerrado y tengo dos opciones. Si los preparados tienen, las cepas son con CBD, elijo el macerado en frío, porque en la planta cuando no se expone al calor, los componentes están en forma ácida. Se encuentra el CBD ácido, el THC ácido, el CBG ácido, todo en su forma ácida. Cuando elevamos la temperatura en las preparaciones o cuando fumamos, estos componentes pierden una cadena de carbono. El THC el THC ácido pierde una cadena de carbono, a esto se le llama descarboxilación y se transforma en THC.
El CBD ácido, lo mismo. Cuando lo calentamos pierde una cadena de carbono y se transforma en CBD ácido. En CBD, perdón. Yo elijo el CBD ácido porque ahora hay un montón de estudios científicos y de investigaciones que dicen que el CBD ácido es mucho más potente en lo que es en ansiolítico, en antiinflamatorio, por ejemplo, evita las náuseas y los vómitos 500 veces más que el THC. Entonces, si la preparación, si la cepa que voy a usar tiene CBD, elijo un macerado en frío, junto el aceite con las flores, lo trituro, lo pongo en un frasco, lo pongo en el freezer, al otro día lo saco del freezer, lo descongelo, lo cuelo y ya está listo para tomar. Si la preparación tiene THC, el THC me parece que es el más potente de todos los analgésicos, por eso lo utilizo para neuralgia del trigémino, voy a hacer una preparación en calor. En vez de llevarlo al freezer, lo pongo a baño María y lo cocino durante 3 horas. Lo saco, espero que se enfríe un poco, lo hago en frasco cerrado, porque si lo hago en un frasco abierto, cuando empieza a salir el vapor, con el vapor se evaporan todos los terpenos y como hoy les contaba, el terpeno tiene un montón de propiedades terapéuticas y lo quiero para que me potencie el efecto. Entonces ahí sí voy a usar una preparación en calor. Cuando enfríe un poquito, lo cuelo y ya está listo para tomar. No uso alcohol, también hay un montón de estudios científicos que nos mostraba el otro día, dimos una clase de cromatografía. Yo sé exactamente qué tienen mis aceites porque los mando a analizar. Hay laboratorios en todo el país que te analizan los aceites y que te determinan. En donde yo mando a analizar, determinan 5 cannabinoides: THC, CBD, THC ácido, CBD ácido y CBN. El CBN es la oxidación del THC, es otro producto que se obtiene a partir del THC. Yo ahí veo qué es lo que tiene el aceite que quiero, entonces puedo elegir y puedo hacer una terapéutica más específica. Y lo que nos contaba la persona que nos dio el curso este de cromatografía el otro día, era que los preparados que están hechos en alcohol, a los 28 días era un estudio que mostraba cómo iba perdiendo los cannabinoides a lo largo del tiempo. Y los preparados que están hechos en alcohol, a los 28 días pierden el 80% de los cannabinoides. En cambio, los que están hechos en aceite, a los 28 días y fuera de la heladera, siempre se guardan en la heladera, pero este estudio era para demostrar si era mejor adentro de la heladera o fuera de la heladera. Siempre es mejor adentro de la heladera, pero a diferencia del 80% de cannabinoides que se perdían con alcohol, con aceite se pierden aproximadamente el 18% de cannabinoides. Entonces, y aparte el alcohol puede dejar residuos tóxicos. Preparar alcohol es peligroso, prepararlo con alcohol, salvo que lo hagamos en una olla vaporera eléctrica o en un anafe eléctrico, pero puede saltar y puede explotar todo. Entonces, bueno, ahora elijo este otro método con aceite. Bueno, gracias Mariana, es un montón de información, está buenísimo. Hay algunas personas que están participando acá, que están preguntando si haces algún curso o si Sí, próximamente hay alguno. Yo les sí, pasé tu mail, pero... ahora sí, pero pueden escribir a educanar@gmail.com. Yo Ahí empecé lo justo el pasé. lunes empezamos un curso específico de odontología y cannabis. En la primera parte lo que vimos fue todo lo que di hoy, pero bueno, más específico. Y la clase que viene, que es el lunes, voy a dar todo casos clínicos, voy a explicar los preparados que uso yo, las vías de administración y la dosificación. Así que si quieren, es asincrónico, se pueden mandar la primera clase por mail, pueden escribir ahí a Educanar para inscribirse, todavía están a tiempo. Y también les recomiendo, en Educanar damos todos los cursos. Ayer dimos un curso de dolor crónico que está bueno porque en neuralgia del trigémino es aplicable. Y damos cursos básicos, 2 cursos básicos, lo damos en 2 veces, a donde explicamos bien qué es el sistema endocannabinoides, la historia de la planta, las vías de administración, las precauciones que hay que tener con el cannabis, los efectos secundarios, las interacciones medicamentosas. Eso lo da un cardiólogo que trabaja con nosotros que se llama Javier Victorica. Y bueno, cada especialista da su especialidad. Bueno, hay algunas preguntas más. Bueno, Sergio Otero pregunta acerca del marco legal en cuanto
me imagino que es para plantar o Sí, para tenerlo. No sé si querés contarnos algo del registro que existe sí, para los sí. odontólogos. Y mi pregunta es si los odontólogos, ya que estoy, aprovecho, si nosotros podemos, sabemos que sí, recetar y si nos podemos inscribir en ese registro. Sí, nosotros podemos recetar, podemos inscribirnos y podemos hacer legales a otros pacientes. Si te inscribís como profesional, no podés inscribirte como paciente ni como cultivador, que eso es un error gravísimo. Hoy yo hice legal a a 400 pacientes, más de 400 pacientes, y yo sigo siendo ilegal. Hace 5 años que lucho por esta ley, que lucho por ser legal, que estoy dentro del consejo consultivo con otras agrupaciones. No estoy dentro del consejo, pero sí estoy en relación con el consejo consultivo, y hoy yo no puedo ser legal porque me inscribí como profesional y no me inscribí como cultivadora. No puedo. Estamos esperando a que se corrija. Pero sí, hace 5 meses, en realidad hace 5 años, salió la ley 27350 de cannabis medicinal en nuestro país. Cuando salió esta ley solamente habilitaba para el uso a la epilepsia refractaria. El paciente que tuviera epilepsia refractaria podía adquirir el cannabis de forma legal en nuestro país. No en nuestro país, había que importarlo. Nosotros luchamos mucho por el autocultivo, porque bueno, yo trabajo exclusivamente con el autocultivo, no receto de forma comercial nada, porque en la farmacia lo único que se puede comprar hoy en día se llama Combupidiol, que es un aceite con CBD puro. A mí el CBD puro, como les contaba hoy, no me sirve, y aparte ese aceite sale 65.000 pesos. O sea que los pacientes consumen 2 frasquitos por mes, son 130.000 pesos por mes. Es como imposible pagarlo. Nosotros seguimos luchando para que se corrija todo esto, y hace 5 meses salió un decreto, un anexo del artículo 8 que se había borrado, que en el gobierno de Mauricio Macri, que fue el que sacó esta ley, así como la sacó, vetó todo lo que podía favorecer al cannabis medicinal, y sacó específicamente el artículo 8 que hablaba del autocultivo. Hace 5 meses salió este decreto nuevo donde regula todo esto y donde dice que todas las personas que usen el cannabis de forma medicinal hoy en nuestro país pueden cultivar legalmente, teniendo el aval de un profesional médico que no solamente los inscriba, sino que los acompañe en el tratamiento. Este registro exige seguimientos cuatrimestrales y una renovación anual. Mientras que nosotros como profesionales digamos que el paciente es usuario de cannabis medicinal, que nosotros lo indicamos para el tratamiento, el paciente puede cultivar legalmente en su casa o en el domicilio donde él elija para cultivar. Si el paciente no puede cultivar, existe la forma de cultivador, el cultivador solidario, porque no es para vender, no está apta a la venta en nada de esta ley. Sí están trabajando en lo que es la producción del cannabis, pero es aparte. El paciente puede cultivar hasta 9 plantas floradas adentro de su casa, puede transportar hasta 40 gramos de flores por la vía pública y hasta 6 goteros de aceite por todo el territorio nacional argentino. Es una ventaja enorme. Hay un montón de pacientes que se quieren inscribir y también hay un montón de gente que lo usa de forma recreativa y que quiere tener este permiso para poder caminar más libremente en la vida. No me parece mal, me parece perfecto. Yo querría que todos tuvieran la posibilidad, no querría que nadie tuviera que tener un permiso para cultivar el cannabis, querría que todos lo pudieran hacer porque es una planta, pero hoy en día de la única forma que podés ser legal es si sos usuario medicinal. Entonces hay muchas personas que no tienen ninguna patología, pero que de todas formas se quieren inscribir, y bueno, nada, está como un poco complicado, pero bueno, la realidad es que hoy estamos mejor que el año pasado, que el anterior y que muchísimos más, y que vamos mucho mejor. Yo creo que todo esto va mejorando. Este registro se llama ReproCan, es un poco engorroso. Para inscribirse como profesional es fácil, no tan fácil ahora porque está muy colapsado y saltan errores que no dejan inscribir al profesional ni al paciente, pero la inscripción del profesional es solamente entrar por un link del Ministerio de Salud, que después se los voy a pasar, ahora no lo tengo acá. Es entrar por ese link del Ministerio de Salud. A partir de ese link se entra a Mi Argentina, porque lo hace la aplicación Mi Argentina, por eso se colapsa. En la aplicación Mi Argentina están las vacunas, están los permisos para circular, todos los trámites del DNI también se hace por Mi Argentina, entonces está como colapsado. Pero desde ahí se entra al ReproCan, uno se inscribe como odontólogo,
anota todos los datos que exige y después ya a partir de ahí te genera como si fuera tu pantalla donde vos podés inscribir a todos los pacientes que quieras. Yo tengo más de 400 inscriptos y a mí no me desaprobaron ningún paciente. Solamente el primero de todos, tardé 2 semanas en cargarlo, es muy difícil, de verdad, es engorroso. Yo le pago a mi secretaria para que lo haga porque de verdad que es una pérdida de tiempo terrible y prefiero ocupar mi tiempo en estudiar, en capacitar a otros profesionales y en atender a otros pacientes más que cargar los datos. Pero realmente es muy engorroso. Esperemos que se vaya solucionando y tiene muchos errores todavía. Esto que les contaba, que yo no me puedo inscribir como profesional y como paciente. Si te equivocás en una cosa, tenés que hacer un blanqueo de datos y hasta que lo hacen tardan 2 semanas en hacerlo, y ahora parece que la única persona que aprueba a los pacientes está de vacaciones hace 3 semanas, así que hace 3 semanas que no nos aprueban a un solo paciente, y la mayoría de mis pacientes que vienen del bruxismo con trastornos de ansiedad son muy ansiosos, los tengo todo el día preguntándome, ¿y cuándo sale, y cuándo sale, y cuándo sale? Por suerte es público esto que está pasando, que no sale ninguno aprobado, entonces lo van viendo en los distintos grupos de cultivo, de cannabis, y bajan un poco la ansiedad, pero es bastante complicado. Mariana, esto que vos comentabas respecto a que los profesionales que pueden recetar no se pueden inscribir, ¿es por una cuestión legal o por una cuestión de la aplicación? No, es un error de la aplicación, están viendo cómo resolver eso. Lo que pasa es que ya pasaron 5 meses, o sea, yo hace 5 meses que sigo siendo ilegal cuando ya quiero tener mi registro. Claro. Belu, ¿puedo preguntar una duda a Mica? Habla Gasparini. Más vale, Mica. No, está la cámara apagada, porque... si querés prendete a... No, lo que pasa es que no tengo, estoy desde la compu y no tengo webcam. No, pero es rapidito igual. Bueno, gracias Mariana primero. Y después porque es en relación de lo que comentabas con respecto a lo autocultivo, que había estado leyendo, yo ya tengo el código de vinculación y estoy esperando justamente la médica ya tiene las planillas, pero bueno, por estos errores que comentás no pudimos vincularlo todavía para tener el permiso para, en mi caso, me inscribí para autocultivar. Pero lo que estuve leyendo, y es algo que obviamente como autocultivadora me preocupa, es que había visto que se podía tener 9 plantas en interior, y después en otra leí, en la misma ley, yo no sé si hay un error o esto fue modificado y capaz que era de otra fecha, y después decía en interior o en exterior. Y en otra de foro decía que interior no se confunda con indoor, pero no me imagino otra forma de autocultivo en interior que no sea un indoor, no sé. No, en realidad la duda que tenés vos la tuvimos todos cuando empezó esto y el Ministerio de Salud ya lo aclaró. Cuando habla de interior es en el interior de tu hogar, en el interior de donde vos declaraste el domicilio. Puede ser en el patio, en la terraza, en el techo, en el balcón, en el baño, en el interior de tu casa. Claro, 9 o sea, plantas. el perímetro de tu casa, digamos, claro. Claro, pero en un espacio de 6 metros cuadrados. No te tenés que exceder de eso. Eso también es importante. O sea, que las plantas no ocupen más de 6 metros cuadrados sería. Exacto. Sí, pero si haces en tierra con una planta, podés sacar hasta 3 kilos de flores y te realcanza. Mira, mi hijo, yo cultivo en indoor, en invierno, y cultivo en la terraza, en maceta, en verano. Mis plantitas de indoor son re chiquititas, no me dan más de 30 gramos, es re poquito. No, aparte te ahorras todo lo que es la nutrición del suelo, el sustrato, sí, un montón de cuestiones. Pero sabés que yo con solamente 10 gramos de flores hago aceite para 4 años de tratamiento de mi hijo. Así que imagínate que si lo haces en tierra, ya está. Te alcanza y te sobra con una sola planta que ocupe 6 metros porque se hacen re grandes en tierra, no es lo mismo que en indoor. Claro, bueno, gracias. De nada. Gracias, Mica. Hay una consulta acerca de tintura madre. Espera que llegue a esa pregunta. Yo la había visto, pero la perdí. Sí. A ver. Tenía que ver con si Mariana tenía experiencia en el uso de tintura madre, si era lo mismo, qué diferencias había, algo por el estilo. Paula había preguntado si tenías experiencia de tintura madre
Y Bueno, si yo podés la contarme. tintura madre la uso solamente para hacer limonada, ¿sí? Y va por la vía digestiva. No es lo mismo, primero tiene alcohol. Como les contaba hoy, el alcohol, primero, sublingual no lo podemos usar porque puede quemar la mucosa oral, porque se tiene que disolver abajo de la lengua. Los que toman tintura lo toman, y no es lo mismo la vía de administración. Cuando el cannabis pasa por el aparato digestivo, el componente que se forma, el que se forma cuando fumamos, se llama delta 9 tetrahidrocannabinol y es psicoactivo. Cuando pasa por el tubo digestivo, el componente que se forma es delta 11 tetrahidrocannabinol y es muchísimo más psicoactivo todavía. Y lo que vemos con el cannabis que ingresa por el tubo digestivo es que es muy variable, los efectos son muy variables, empieza a hacer efecto recién a partir de las 2 horas, el efecto psicoactivo es muy fuerte, a veces tiene picos donde hay mucho efecto psicoactivo, de repente baja, de repente vuelve a subir, y la verdad es que yo no le veo una aplicación terapéutica por la vía digestiva. Hay pacientes que lo toman, que lo consumen disuelto en agua, unas gotitas, pero bueno, nada, yo veo esta diferencia entre la vía digestiva y la vía oral, que no me parece tan fácil de manejar dentro de la terapia. No, como que no puedo dar una buena dosificación, porque también depende mucho del paciente, hay que tener mucho cuidado cuando es por la vía digestiva, porque como el efecto empieza a aparecer recién a las 2 horas, la sobredosificación o los malos viajes se ven más que nada con esta vía de administración. Entonces yo solamente la uso, ya te digo, la tintura la uso para hacer limonada y ponele, por decirlo de alguna forma, para uso recreativo, porque tiene bastante efecto psicoactivo y a mí me gusta el efecto psicoactivo igual. Buenísimo. ¿Alguien había levantado la mano en algún momento? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta o la puede hacer por el chat o puede activar su micrófono y se le hace para que aprovechemos que está Mariana en este momento? Obviamente que tenemos su mail, pero la verdad que es muy rico poder compartir todo esto que nos cuenta, que es bastante nuevo para los y las odontólogas. Después hay una pregunta, la que está... Hola, ¿yo puedo? Sí, Claudia. ¿Qué tal? Para que la busco a Mariana, así la veo. Ahí está, para Mariana. Claudia. Estoy acá por mi marido porque él, bueno, se rompió un tendón del brazo y no había forma de lograr analgesia y con aceite de cannabis lo pudo solucionar. O sea que lo vivo en carne propia y todo. Y tengo pacientes realmente que necesitan, tengo pacientes con problemas de trigémino, tengo ATM. ¿Cómo hago yo que no cultivé, no cultivo y no sé? ¿Cómo les digo, anda a comprar, conseguilo, hasta que ellos puedan tener su registro? ¿Hay ¿Vos de alguna dónde manera? sos? ¿Vos de De dónde Ramos sos? Mejía. Mirá, lo que yo les digo a mis pacientes es que busquen ONG, que busquen una agrupación. Por ejemplo, mi agrupación es sumamente solidaria. En mi agrupación nosotros intercambiamos flores, intercambiamos plantas, intercambiamos semillas, intercambiamos aceite, y yo de 5 años para acá me cansé de regalar aceite. Te los Creo voy a que mandar. hace un mes compré, yo uso aceite de coco, así que uso jeringas para poner el aceite. Hace un mes me compré una cajita, menos de un mes, me compré una cajita de 100 jeringas de 3 mililitros, que son las que uso, y las gasté todas. Las regalé, yo no vendo aceite. Así que en la agrupación específica donde estoy yo, que se llama Familia Cultivando Argentina, ahí regalamos aceite, donamos. Yo lo que hago, la mayoría de mis pacientes cultivan, pero el que no cultiva o el que no tiene la cepa que yo quiero, lo derivo al grupo y a alguien lo va a ayudar siempre. Después, en Ramos Mejía, no, en Morón, por ejemplo, está Morón se planta, ahí venden aceites, hay un montón de agrupaciones que venden aceites. Bueno, y hay cultivadores solidarios que también venden. Yo igual, de todas formas, lo que te voy a decir es que no funciona de la misma forma cuando compras el aceite que cuando lo haces vos mismo. Por esto que yo te digo que yo uso distintas vías de administración, yo uso las flores secas para vaporizar,
uso las flores para hacer aceite y uso distintos tipos de preparados con distintos tipos de temperatura. De hecho, cuando yo atiendo en consultorio, pero hoy en día 3 días completos atiendo virtual, de forma virtual, ¿sí? Cuando viene el paciente, la mayoría, ya te digo, la mayoría de mis pacientes vienen porque quieren el registro del ReproCan. Cuando yo atiendo al paciente, lo primero que hago es preguntarle al paciente si cultiva. Y si me dice que sí, preguntarle qué es lo que cultiva. Entonces yo baso mi tratamiento en lo que el paciente tiene. Yo tengo un ideal divino en mi cabeza, ¿sí? Uso para bruxismo cremas con CBD, uso por la vía sublingual aceites o macerados, ratio 1.1. Me encantaría que mis pacientes vengan con eso, pero no vienen todos así. Entonces yo guío el tratamiento en base a lo que el paciente tiene. También, por ejemplo, ayudo si el paciente está muy lejos, porque hoy atendí 4 pacientes de San Juan, justo. Y en San Juan están como muy quedados, están como muy retrasados en todo lo que es información. Me contaban, justo los que me tocaron hoy, me contaban que son muy perseguidos. Uno de los pacientes que atendí hoy estuvo 2 días preso hace 2 años por cultivar. Entonces, todos quieren el registro para poder hacerlo y cubrirse, porque la ley es heavy en otras provincias. Están como muy retrasados en todo esto, y nada, no hay ni una agrupación como hay acá. Acá tenés por todos lados, acá vas a conseguir aceite por todos lados, allá no tienen nada. Entonces, si tienen las plantas a veces se dividen también, las podemos clasificar en sativas o índicas. Índicas son cepas que te relajan, pero es todo muy relativo, porque el aceite o el cannabis no funciona igual en todas las personas. Lo que a mí me puede dormir, a mí me duerme, la sativa me duerme, la índica me duerme, a mí el cannabis me duerme. O sea, yo fumé cannabis toda mi vida para dormir a la noche, y fumaba sativa, igual me dormía, fumaba índica y me dormía. Pero darle un punto de inicio en el tratamiento al paciente, y un punto de inicio sería que consuma cepas índicas de noche. Cuando el paciente no tiene cepas índicas y está en San Juan y no tengo posibilidad de otra cosa, hacemos macerado con lavanda, por ejemplo. La lavanda es ansiolítica. De la misma forma que hago un macerado de cannabis, hago un macerado de lavanda. Lavanda hay en todos lados, es legal, así que de noche pueden relajarse o pueden fumar, también vaporizar. Flores de lavanda para mí son horribles, tienen un gusto a perfume asqueroso, pero te puedo asegurar que en 2 minutos te dormiste. Entonces, lo que yo trato es también de orientarlo en el tratamiento. Después, si necesitas aceite para tu marido, yo te convido. Quédate tranquila que mi pareja vive en Ituzaingó, así que estamos un poquito cerca, después me escribís y arreglamos y te doy. Pero bueno, hay cultivadores cerca. Yo de todas formas recomiendo el autocultivo, y también les recomiendo a los profesionales que cultiven. No hay mejor forma, y más para nosotros que somos odontólogos. Yo me acuerdo cuando estaba en la facultad, en 5º año, que me devoré la carrera. En un año rendí 20 materias y me recibí, porque yo siempre decía esto, para mí era re fácil estudiar, porque todo lo que tenía que dar en el final era lo que ya había visto, era hacer una extracción, la pinza que utilizaba, todos los pasos que yo hacía era lo que después me iban a tomar. Entonces, con el cannabis pasa lo mismo, no es lo mismo que te la cuenten a que vos cultives, que veas cómo se germina una planta, que veas en qué momento hay que cortarla. También es importante en el momento que hay que cortar la planta. Si la cortás muy pasada, la planta se oxida y se transforma en CBN, que hoy les contaba que el THC se oxida y se transforma en CBN, y el CBN es sedante, ¿sí? Entonces, si tenés una planta sativa, que son las que te levantan, pero yo necesito que vos puedas dormir bien de noche, ¿qué hacemos? Bueno, con la planta que tenés, la dejás pasar, la cortás un mes después de lo que la tendrías que cortar, y vas a obtener CBN, y eso es más relajante. Y todo esto lo aprendés cuando lo haces, lo aprendés mucho mejor. Obviamente que trabajo con colegas que no cultivan, pero yo corro con esta ventaja. Yo trabajo con una neuropediatra, Natalia Taratuto. Ella no cultiva y nos cuenta siempre de estas limitaciones que tiene, que ella no entiende de cepas, que no entiende tanto de preparados, porque ella no hace el preparado, ella no cultiva. En cambio yo ya me conozco un montón de cepas, es otra cosa. Creo que la primera vez que cultivé en mi vida, me regalaron 7 plantas, así que 9, perdón. Arranqué con 9 plantas, con lo que era legal es con lo que arranqué yo. A mí que las plantas se me morían, el cactus se me secaba,
las plantas de plástico, tengo la anécdota que siempre cuento, mi hija me regaló para un Día de la Madre una florcita de plástico en una maceta que se movía para un lado y para el otro con un panel solar. Nunca me funcionó. Nunca me funcionó. Así que imagínate. Pero ¿sabes qué? Las plantas de cannabis las hago con todo el amor del mundo para mi hijo. Todas me sobreviven. Y siempre tengo plantas y siempre me sobreviven. No se me De hecho, algo que es sumamente importante, hacer esquejes. El esqueje se hace con todas las plantas. Es cortar una ramita de una planta y plantarla. Esa planta que vas a plantar, esa ramita que plantás, va a ser exactamente igual a la madre. Entonces la ventaja que tenemos es que conservamos la genética, ¿sí? Voy a tener la misma genética, ya sé que es femenina, en el cannabis usamos las plantas femeninas, los machos las cortamos. Entonces yo me aseguro tener la genética. Bueno, hace 5 años que yo mantengo la genética de mi hijo. Hoy en el indoor que tengo, la única planta que tengo, me quedé con una sola, es la de mi hijo, que la vengo manteniendo hace rato. Así que nada, se puede plantar, aunque seas como yo un queso, se puede. Bárbaro, gracias. De nada. Gracias, Claudia, por la pregunta. Bueno, ahí Lionel, que hace estomatología, dice que le vendría bien interiorizarse en los usos. Le volví a pasar los contactos en educanar@gmail.com. Mira, a Lionel le voy a recomendar que estudie una investigadora española del Observatorio Canábico de Madrid, que se llama Cristina Sánchez. Yo estudio de ahí cáncer. Es una investigadora que trabaja en laboratorio, que tiene pero un montón de investigaciones en ratones, pero está más que comprobado todos los efectos que tiene el cannabis antitumoral en ratas. Así que podés verla, está en YouTube y tiene un montón de conferencias que están buenísimas, es súper clara, es una divina. Así que te recomiendo que la veas a ella, que te va a ayudar un montón. Y también les recomiendo del Observatorio Canábico que vean a Manuel Guzmán, que explica el sistema endocannabinoides de una forma que es imposible no entenderlo. Para tener una base, nada, está muy bueno empezar por eso. Ay, gracias. Mariana, Gracias, pasame Carlos. el contacto el nombre y apellido de la española que habías nombrado primero, así lo comparto en el chat. Cristina Sánchez y Manuel Guzmán, la encuentran en YouTube, son del Observatorio Canábico de Madrid. Y hay unos videos buenísimos. También en Fundación Daya pueden encontrar buenos videos. Fundación Daya es una fundación de Chile. Chile es como un pionero también de lo que es el cannabis medicinal. Bueno, buenísimo. Ahí va. Bueno, Mariana, la verdad que creo que nos quedaríamos toda la noche preguntándote. Bueno, te dicen que sos un amor, que tenés mucho conocimiento, muchas flores, ya para hacer referencia al tema, te tiran. Dice que, bueno, que excelente tu presentación y tu lucha, y bueno, felicitan al equipo. La verdad que no sé si alguien más tiene alguna duda o alguna pregunta acerca de esto. Bueno, pero la verdad que primero, Mariana, agradecerte muchísimo por tu tiempo. Nos costó, sabemos que estás con un montón de trabajo, que estás complicada y que te pudiste hacer el espacio para transmitirnos esto que vos sabés. Es increíble lo que has laburado y a partir de esta necesidad, de esta problemática que vos tenías con tu hijo, has podido como darle una vuelta increíble, es zarpado. Celebramos que también haya una ley que acompañe, aunque viene lento, pero que acompañe para el uso terapéutico y para poder cultivar y plantar en nuestras casas. Estamos muy contentas de poder, aunque sea, abrir una puerta más a la odontología o a los conocimientos que nosotros teníamos para los tratamientos. Obviamente que hay que saber un poco más para poder indicar. No sé si alguien más quiere decir algo y si no ya cerramos. Sergio quería decir algo. Sí. Primero agradecerte en nombre del equipo de salud bucal de la MGBA. Muchas gracias, estuvo buenísimo y la verdad que es súper, como manifestaban muchos en el chat del Zoom y también por mensaje de WhatsApp que nos manda mucha gente,
súper emocionante, muy zarpado la lucha tuya y el laburo con tu hijo es Gracias. tremendo. Gracias. La realidad es que es lo que me tocó como madre, soy una luchadora, siempre lo fui, y una como mamá lo que quiere es lo mejor para un hijo, y cuando descubrí esto en mi hijo, sentí la necesidad de que otras madres sepan que tienen al alcance de su mano una herramienta tan importante que le puede aliviar la calidad de vida, no solamente a mi hijo, sino a muchísimos hijos y a muchísimas personas más, y sentí que tenía que difundirlo, porque cuando yo arranqué era muy tabú todo esto, yo no tenía de dónde sacar una información concreta, y me encargué, fundé que ahora ya creo que mañana vamos a firmar, somos asociación civil con Familias Cultivando, en realidad la fundé porque tenía esa necesidad de que todas las madres sepan que podían aliviar la calidad de vida de sus hijos con el cannabis. Me parecía que era algo que había que gritarlo a los cuatro vientos, y después a partir de ahí mi lucha, porque yo quiero ser legal, quiero cultivar legal, yo creo que no estoy haciendo nada malo con el cultivo, y nada, es como una necesidad que tengo para poder terminar de cerrar esto. Y bueno, y después surgió lo de la odontología, que yo soy una persona re apasionada por la profesión, hasta hace un año me dedicaba a la ortodoncia y me encantaba, era lo que más me gustaba, hasta que descubrí que el cannabis me podía abrir tantas puertas, que el cannabis podía servir y que podía atender al paciente como un todo, dejar de individualizarlo y ver solamente este espacio y poder ver que si resolvemos un montón de cosas del paciente podemos mejorar no solamente la boca, sino la calidad de vida. Así que bueno, muchas gracias por invitarme, la verdad que yo estoy contenta porque ahora empecé a poder expresarlo con mis colegas, y como les decía hoy, yo quiero que esto se hable en todas las facultades de odontología del país. Así que lucho por eso y ojalá que me acompañen todos en esta lucha, así podemos incluirlo ahí adentro. Gracias. Más vale, Mariana. Ahí Belén les pasó el mail, Belén pasó el mail de el contacto nuestro como equipo de salud bucal. Belén les contaba al principio, con todas las dificultades técnicas que tuvimos, se nos alborotó el comienzo, que queríamos arrancar un poco más prolijos. Creo que igual no se notó, estuvimos bastante bien, pero estábamos ahí como con un pánico escénico de que pasaron cosas. Pero quería contarles, que es algo que siempre hacemos en la introducción, antes de que se vayan, que el equipo de salud bucal está dentro de la Asociación de Medicina General, somos las compañeras y los compañeros que mencionaba Belén, y que tratamos de generar espacios de encuentro y de conocimiento para compartir entre los odontólogos y odontólogas, y seguramente en este espacio tan grande acá hay un montón de gente, no sé, el 90% no los conocemos, porque esta vez fue sin inscripción, lo cual nos pone re contentos porque llegamos a casi 60 participantes, y contarles que en ese mail que les dejó Belén nos podemos comunicar, y la idea es generar un espacio de discusión y debate de la salud bucal, de la construcción de una salud bucal diferente, con otros enfoques, con el enfoque de derecho, esto que cuenta Mariana, de que la lucha sea porque sea legal y porque esté en los programas y porque no se persiga ningún cultivador, y que las mamás y los papás puedan tratar a sus hijos sin culpa, sin miedo a ser perseguidos. Me parece un avance re zarpado en el enfoque. Hasta hace 10 años, cualquiera que tenía una planta en la casa era tildado de narcotraficante o drogadicto acérrimo, y hoy estamos hablando de un producto que también la ciencia nos ocultó durante muchos años, la hegemonía nos ocultó, y nos venden pastillas para todo, pero ojo con la marihuana porque es diabólica, ¿no? Pero bueno, nos va a quedar mata neuronas, es la frase más común. Mata neuronas, y hoy lo que sabemos es que el cannabis es neuroprotector. Todo lo contrario. Perfecto, esa es la conclusión de este espacio, me parece genial. Nada, nos vamos a encontrar seguramente, ese es mi gato que saltó dentro de una caja, muy habilidoso, y nos vamos a encontrar seguramente en alguna instancia pronto. Estén alertas a las redes, tenemos el Facebook y también el Instagram,
y nos vamos a encontrar, dentro de poco nos encontramos seguro, y bueno, por mi parte, agradecerle a todas las compañeras que armaron el conversatorio y a Mariana en especial, que la verdad que fue hermoso y emocionante. Gracias. Sí, tal cual, Mariana. Muchísimas gracias. Les pedimos que si se quieren sumar como a la cadena de los mails y posibles invitaciones que hagamos, o a futuros congresos de Medicina General o de Buenos Aires o de la Federación, nos escriban, así los sumamos y los vamos compartiendo estos conversatorios o cursos posibles. Así que agradecemos muchísimo, Mariana, por su tiempo, agradecemos a todos y a todas por haber estado presentes acá, y bueno, nos volvemos a encontrar a la brevedad. Muchas gracias. Gracias. Chao a todos, gracias, muchas gracias por participar.